Bienvenidos a la Crónica de Historia de France 24, un espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. Nos acompaña nuestro cronista Andrés Suárez Jaramillo, con quien vamos hoy a dar un vistazo a la historia de los mapuches, un pueblo indígena al sur de Chile y de Argentina, al cual el Papa Francisco pidió reconocer para no abolir su riqueza humana y cultural. Andrés, ¿quiénes son los mapuches? Santiago, los mapuches de hoy son los mismos contestatarios de hace 500 años. Lo demostraron días antes de la llegada del Papa Francisco a Chile al quemar varias iglesias en cercanías a Temuco para sentar su voz de protesta y exigir que les devuelvan los vastos territorios que a lo largo de los siglos les han sido arrebatados. Aunque el Papa le pidió al gobierno chileno que sean incluidos y reconocidos legalmente como los indígenas Aymara en Bolivia, les pidió a los mapuches que su lucha la conduzcan por el camino de la paz. Así les habló el Papa a los mapuches. No se puede pedir reconocimiento aniquilando al otro, porque esto lo único que despierta es mayor violencia y división. Para entender a los mapuches tenemos que saber que mapuche viene de la palabra mapu, que significa tierra, y che, que significa gente en el idioma mapudungun, gente de la tierra, gente que todavía construye sus casas sin pisos artificiales para que nada los separe del suelo, del ñuque mapu, la Pachamama. De aquí parte la fama que se han dado los mapuches, un pueblo originario que entrega su vida antes que su territorio. ¿Y de qué territorios estamos hablando, Andrés? Para esto nos toca revisar la geografía chilena y argentina, que es donde se concentra la mayoría de los mapuches y se cuentan por más de 1 millón. En Chile se establecieron en varios territorios al sur del río Biobío, incluyendo la isla de Chiloé, y en Argentina en las provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro. Estamos hablando de territorios que vienen ya reclamando y defendiendo desde la era prehispánica, un periodo en el que eran los incas quienes mandaban en el continente. Andrés, ¿cómo hicieron los mapuches para hacer frente a este imperio tan poderoso ante su avance? Santiago, para la época, y hablamos del año 1485 aproximadamente, esto antes de que llegaran los españoles, los mapuches tenían un manejo implacable de la boleadora, una suerte de arma que consta de 2 o 3 bolas atadas a unas tiras de cuero con las cuales impactaban letalmente a su enemigo. Entonces, cuando el ejército de 50.000 hombres del reino de Túpac Inca Yupanqui desafió a los mapuches en la batalla de Maule en el Valle Central chileno, los mapuches atacaron con todo su arsenal indígena durante 3 días consecutivos, al punto que para el 4.º día ni los mapuches ni los incas salieron al encuentro de batalla. El saldo fue de miles de muertos de ambos bandos, pero a los incas les tocó echar marcha atrás y los mapuches cantaron victoria. Y luego llegaron los españoles, ya con un armamento y con un sistema de guerra mucho más tecnificado. Exactamente, los españoles llegaron con toda su artillería, venían confiados de haber derrotado y doblegado a los incas, de manera que más al sur no se esperaban otra cosa distinta a la rendición pronta de los mapuches. Pero no fue así. En 1536 comenzó la Guerra de Arauco, una guerra que duró más de 200 años, 282 exactamente, hasta 1818, con el Acta de Independencia de Chile. No pudieron los cañones, las ballestas ni las armaduras contra la guerra de guerrillas que impusieron los mapuches y que por su dominio de terreno en la cordillera de los Andes tenían la habilidad de escapar de su enemigo. Llegaron luego las independencias, tanto de Chile como de Argentina. ¿Qué pasó allí con los mapuches? Aquí nos ubicamos más o menos en el siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, ya con los españoles por fuera de este capítulo de la historia. Comenzaron unas nuevas campañas nacionalistas para desterrar a los mapuches. En Argentina se llamó la Conquista del Desierto de 1878 a 1885 y en Chile se llamó la ocupación de la Araucanía, como le llamaban a este territorio. Una disminución notable de este grupo indígena, pero ante su ferocidad y ante su resistencia, los gobiernos trasladaron el problema a las Cortes Constitucionales de manera que les pudieran entregar un buen pedazo de tierra a los mapuches. Pasemos ahora, Andrés, al siglo XX. ¿Cuál fue la suerte de los mapuches en ese momento? Y hablemos en particular de lo que sucedió durante la dictadura de Pinochet en Chile.
No les fue nada bien durante este periodo, Santiago, porque la dictadura de Pinochet comenzó a torturar y a encarcelar a los mapuches por considerarlos un enemigo interno, un enemigo del Estado que estaba violando territorios de propiedad privada de los terratenientes. Los medios de comunicación en Latinoamérica los calificaban de etnocidio y exterminio, lo que estaba sucediendo en Chile en esta época. Finalmente, los mapuches lograron en 1978 que se ampliaran las tierras indígenas y así se pudieron entregar alrededor de 70.000 títulos de propiedad. Hoy en día este tema de las tierras todavía está inconcluso, pues los mapuches alegan que grandes latifundistas, como es el caso de Benetton en Argentina, les están usurpando las tierras que les pertenecen a ellos en los territorios de la Patagonia. A esto se suma el reclamo del reconocimiento como pueblo indígena. Por lo pronto, las huelgas de hambre, la quema de los vehículos y los choques violentos con la policía marcan la voz de protesta de los mapuches, un pueblo indígena que lucha por su tierra y que se resiste a desaparecer. Muchísimas gracias, Andrés, por este viaje a través de la historia del pueblo mapuche. Quedan ustedes invitados a continuar informándose en el resto de nuestra programación.